Quiero que imagines el mejor día de tu vida. La mesa llena de flores blancas, el champán recién servido, 300 personas que te quieren mirándote con los ojos brillantes. Y tú, con el vestido más bonito que jamás te has puesto, cogida de la mano del hombre que amas. Eso era yo. El 14 de septiembre, a las 9:15 de la noche. Tenía 32 años, llevaba 4 con Marcos y por fin, sentía que mi vida era exactamente lo que debía ser. Duró exactamente 97 segundos más. Porque en ese momento, entre los aplausos del brindis, vi cómo una silla se movía en la mesa principal. Vi cómo una mujer se levantaba. Vi cómo cogía el micrófono de las manos del maestro de ceremonias con una sonrisa que yo ya conocía demasiado bien. Era María, mi suegra. Y lo que dijo a continuación destrozó mi boda, mi matrimonio y mi vida entera en menos de 2 minutos. Lo que yo hice después dejó a toda mi familia rota para siempre. María se aclaró la garganta, sonrió y empezó a hablar. Dijo, con esa voz suave que usaba cuando quería clavar el cuchillo más despacio, que quería aprovechar ese momento tan especial para contarle a todos la verdad sobre la mujer que había elegido su hijo. El salón se quedó en silencio total. Dijo que yo era una cazafortunas, que no amaba a Marcos, que lo que quería era su apellido, su dinero y su familia. Dijo que yo había tenido un hijo con otro hombre antes, que lo había abandonado, que era una mujer sin escrúpulos que sabe muy bien lo que hace. Yo no podía respirar. 300 personas. 300. Algunos con la boca abierta, algunos mirando al plato. La madre de Marcos clavándome los ojos desde el micrófono, con esa sonrisa fija que nunca llegó a los suyos. Marcos tardó 15 segundos eternos en levantarse. 15 segundos en los que nadie hizo nada. En los que yo me quedé paralizada, con el champán en la mano, escuchando cómo destruían mi nombre delante de todo el mundo que me importaba. Pero eso no fue lo peor. Para entender lo que pasó esa noche, tengo que llevarte 4 años atrás. Conocí a Marcos en una librería de segunda mano. Era de esos hombres que ríen con los ojos antes que con la boca. Nos enamoramos rápido, de esa manera en la que el mundo parece más grande y más pequeño al mismo tiempo. La primera vez que fui a cenar a casa de su madre, María me abrió la puerta, me miró de arriba abajo y dijo, sin saludarme, «Así que tú eres la chica». No, Laura, no, encantada, la chica. Marcos me dijo que era así, que era directa, que en el fondo era buena persona. Yo le creí, quería creerle. Pero en los meses siguientes aprendí que María no era directa. María era estratégica. Cada comentario era una flecha calculada. Cada reunión familiar, una emboscada disfrazada de cena. Me dijo que era demasiado independiente para ser buena esposa, que mi trabajo era de esas cosas que las mujeres hacen cuando no saben lo que quieren, que no sabía cocinar lo suficientemente bien para su hijo. Yo sonreía, aguantaba, pensaba, en cuanto nos casemos, todo cambiará. Nunca imaginé lo equivocada que estaba. Los primeros meses después de la boda, Marcos y yo intentamos seguir adelante. Había que intentarlo. Nos debíamos ese intento. Pero María no descansó ni un solo día. Empezó a llamar a Marcos cada noche, siempre con una excusa, siempre con algo urgente que solo él podía solucionar. Y Marcos, ese hombre bueno, ese hombre que me amaba, no sabía decirle que no a su madre. Nunca había sabido. Aparecía en nuestra casa sin avisar. Reorganizaba nuestra cocina. Comentaba que yo no limpiaba bien el baño. Le decía a Marcos, delante de mí, que estaba más delgado y que seguramente era porque yo no le daba de comer como necesitaba. Cuando nació Valentina, nuestra hija, la cosa más perfecta que ha existido en el mundo, creí que algo iba a cambiar. Que María encontraría en esa niña algo que la suavizara. Me equivoqué de nuevo. María trabajaba como coordinadora de proyectos en una empresa de comunicación. Me encantaba mi trabajo.
Era buena en él, y María lo sabía. Un día, mi jefa me llamó a su despacho con una cara que no había visto antes. Me preguntó si había tenido algún problema personal con una de las clientas más importantes de la empresa. No entendía nada. Me enseñó una serie de mensajes. Alguien había enviado correos desde una cuenta anónima a esa clienta y a otras dos, diciéndoles que yo había filtrado información confidencial de sus proyectos, que no era de fiar, que tenía problemas de honestidad profesional. Los mensajes incluían detalles que solo alguien muy cercano podría saber, detalles que yo solo había contado en casa, en conversaciones con Marcos que tenían lugar en nuestra cocina, con la puerta abierta cuando María estaba de visita. Me despidieron, con carta y todo. Tardé 4 meses en demostrarlo. La dirección IP de los correos llevaba a un cibercafé a 5 minutos de casa de María. Pero cuando se lo dije a Marcos, me miró y me dijo que seguramente era una coincidencia. Una coincidencia. En ese momento, algo dentro de mí se rompió para siempre. Después de perder el trabajo, empecé a ver publicaciones. María tenía un perfil en Facebook que usaba como arma. Publicaciones ambiguas que sus amigas entendían perfectamente. Hay personas que entran en las familias para destruirlas desde dentro. Pobres hijos que no ven lo que tienen delante. Dios bendiga a los que sufren en silencio. Sus amigas, muchas de las cuales conocían a nuestra familia, empezaron a comentar, a compartir, a enviarle mensajes a Marcos diciendo que qué fuerte lo de Laura, que pobrecita María. Y lo peor, la hermana de Marcos me dejó de hablar. Sin explicación, de un día para otro. El cuñado me mandó un mensaje que decía literalmente, no sé qué le has hecho a mi madre, pero más te vale arreglarlo. Yo no había hecho nada, absolutamente nada. Pero en esa familia, la narrativa ya estaba escrita, y yo era la villana. Intenté hablar con María una vez. Me citó en su casa, me sentó frente a ella con una taza de té que no me ofreció, y me dijo, mirándome a los ojos sin parpadear, que lo único que tenía que hacer era saber cuál era mi lugar. Le pregunté qué significaba eso. Sonrió. Nunca imaginé que todavía podía llegar mucho más lejos. Marcos y yo dejamos de dormir juntos en enero, sin que nadie lo dijera en voz alta, sin una conversación. Solo ocurrió. Él llegaba a casa cada vez más tarde. Yo sabía que iba a casa de su madre. A veces con Valentina, que se quedaba allí a dormir cada vez con más frecuencia. Una noche lo escuché hablar por teléfono en el pasillo. No pude evitar quedarme quieta. Le oí decir, sí, mamá, ya sé que tienes razón. Yo también creo que Valentina estaría mejor con más estabilidad. Entré en el pasillo. Marcos me miró. Colgó el teléfono. Le pregunté qué significaba eso. Me dijo que su madre estaba preocupada por el bienestar de la niña, que quizás yo necesitaba estabilizarme antes de estar al 100% con Valentina, que quizás lo mejor era que la niña pasara más tiempo con él y con su madre mientras yo resolvía mis cosas. Resolví mis cosas. Esa misma noche hice la maleta, cogí a Valentina en brazos dormida y me fui a casa de mi madre. No lloraba. Estaba más allá de las lágrimas. Pero lo peor estaba por llegar. Lo que pasó 3 semanas después me hizo comprender que María no iba a parar. Nunca iba a parar. 3 semanas después de irme de casa, recibí una notificación legal. María, no Marcos, María, había iniciado un proceso para solicitar la custodia parcial de Valentina como abuela. Alegaba que yo era emocionalmente inestable, que no tenía trabajo, que vivía en condiciones inadecuadas en casa de mi propia madre, que yo representaba un riesgo para el desarrollo de la niña. Adjuntaba capturas de pantalla de conversaciones sacadas de contexto, fotos de una noche en la que fui a cenar con unas amigas, la primera vez que salí en meses, con un pie de foto escrito por ella que decía, mientras su hija la necesita, ella de fiesta. Adjuntaba declaraciones de 3 personas de la familia, 3 testimonios firmados. Y adjuntaba un informe de 2 páginas, escrito por su médico de cabecera,
que era amigo de María desde hace 20 años, describiendo mis supuestos episodios de inestabilidad emocional, basándose en lo que María le había contado. Un médico, un informe, sobre mí, sin haberme visto nunca. Esa noche, en casa de mi madre, con Valentina dormida en la habitación de al lado, me senté en el suelo de la cocina y decidí que había llegado el final. No el final de mí, el final de María. Durante 2 meses no dije nada. Recuperé las capturas que mandó a las clientas de mi antigua empresa. Encontré a la dueña del cibercafé, que recordaba perfectamente a una señora mayor que había estado allí usando el ordenador aquella mañana y que, por suerte para mí, pagó con tarjeta. Contraté a una abogada especialista en derecho familiar que, cuando leyó todo lo que tenía, me miró por encima de las gafas y dijo: «¿Cómo ha tardado tanto en venir?». Hablé con el pediatra de Valentina, que dejó constancia escrita de que la niña llegaba a sus consultas nerviosa y con referencias confusas sobre su madre, después de pasar tiempo con su abuela. Conseguí el testimonio de 2 antiguas empleadas de María, una ex asistenta y una vecina, que habían visto y vivido su forma de manipular. Y preparé algo más. Algo que María nunca esperó. Porque María siempre había creído que yo era débil, que iba a agachar la cabeza, que tarde o temprano iba a desaparecer. En ese momento supe que tenía que hacer algo que ella nunca, jamás, pudiera deshacer. El día de la vista por la custodia, María llegó al juzgado con Marcos, con su abogado y con 3 familiares que iban a testificar en su contra mía. Iba perfectamente vestida, con esa sonrisa. Nunca imaginó que yo había pedido que la vista fuera pública y que había avisado a la prensa local. No para espectáculo, sino porque lo que María había hecho cruzaba líneas legales que el público tenía derecho a conocer. Nunca imaginó que yo tenía el extracto bancario de su tarjeta con la transacción en el cibercafé, ni que tenía los correos originales, ni que tenía 3 testigos que la contradecían directamente, ni que tenía un informe de la psicóloga de Valentina que documentaba las afirmaciones confusas que la niña hacía sobre su madre después de estar con la abuela. Nunca imaginó que yo había grabado, legalmente, con todas las garantías, su propia voz en aquella reunión en su casa, diciéndome que supiera cuál era mi lugar. Mi abogada presentó las pruebas una por una, lenta, metódicamente, sin subir la voz en ningún momento. Vi cómo la cara de María cambiaba. Vi cómo el abogado de ella se inclinaba hacia ella y susurraba algo. Vi cómo Marcos, sentado 3 filas